Bueno, espero estén terminando ya su listica. Voy a contarles entonces. Vamos a empezar por la familia actual. Si en este momento estás en una relación de convivencia o matrimonio, ¿quiénes hacen parte de nuestro sistema familiar? Nuestro esposo y los hijos que tengamos con esa pareja. Si, por ejemplo, tuvimos una pareja anterior y con ella también tuvimos hijos, esos hijos también hacen parte de nuestro sistema familiar. Y si, por ejemplo, también tenemos una pareja que también tuvo hijos antes con otras parejas, esos hijos también hacen parte de nuestro sistema familiar. ¿Por qué? Porque son hermanitos de nuestros hijos. Bueno, aquí hay algo que hay que tener en cuenta y es muy importante, y es si también hubo hijos no nacidos. Si yo he tenido hijos no nacidos. Si yo he tenido hijos no nacidos, esos hijos también hacen parte del sistema familiar, bien sea porque interrumpimos el embarazo o bien sea porque tuvimos una pérdida. Bueno, ahora vámonos más atrás a nuestra familia de origen. En nuestra familia de origen existe nuestro padre biológico y nuestra madre biológica. Son muy importantes porque gracias a ellos vinimos aquí. Hay personas que uno les pregunta, contame quién conforma tu sistema familiar, y me dice, no, mi mamá, mi hermano, y nunca nombran al papá. ¿Y qué pasó con tu papá? No, es que yo no lo conocí. Bueno, recuerden que aunque no lo hayamos conocido, gracias a él vinimos aquí. Entonces, ellos también hacen parte del sistema familiar, aunque hayan estado presentes o no hayan estado presentes. Y como les contaba, también los hermanos que tenemos de papá y mamá, o los hijos de papá o los hijos de mamá con otras relaciones. Y acuérdense, los que nacieron y los que no nacieron. Luego vámonos más para atrás. Atrás están nuestros abuelos, abuelos de parte de papá, abuelos de parte de mamá. Ellos también hacen parte, y también nuestros tíos. Y así sucesivamente, generación tras generación, bisabuelos, tatarabuelos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que todo ese árbol genealógico del cual les acabo de contar, todo lo que sucedió allí también puede estar afectando lo que hoy estás viviendo. Y se me olvidó algo muy importante, y es que no solamente hacen parte los que por consanguinidad estamos conectados, sino también por destino. Voy a contarles dos ejemplos de por destino. Primer ejemplo es cuando en una familia ha habido un asesinato. El asesino hace parte también del sistema familiar. ¿Cómo se pudo identificar que esto era así? Porque muchas veces chicos de otras generaciones de esa familia a la que le quitaron la vida a una persona empiezan a manifestar una agresividad de la cual no hay una clara causa por maltrato o por alguna situación familiar que se identifique que el chico aprendió esa agresividad o la recibió. Pudo haber venido de una familia donde todo es amor, donde hay normas, donde las normas se manejan con amor. Sin embargo, él maneja una agresividad que no se entiende, una agresividad casi como con mucha ira asesina. Lo que podemos ver a través de una constelación es que muchas veces esas iras no tienen que ver con él, son iras adquiridas, tomadas. ¿Y tomadas de quién? Del asesino, de ese asesino que pudo haber asesinado a alguien en nuestro sistema familiar en otra generación anterior. Entonces, por eso hay que tener en cuenta este tipo de situaciones. Y otro tipo de situación importante que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, cuando nuestros padres han tenido familia, parejas anteriores que han sido muy significativas, y de pronto a la que dejaron por una situación no muy justa. Por ejemplo, que mi papá haya tenido una novia antes con la cual se amaba, pero la familia de mi papá dijo, no se casa con esa señora porque esa familia no tiene plata. Venga y cásese con esta, que esta sí tiene plata. Y resulta que esa es mi mamá. Y yo voy a constelar porque siento que nunca he podido atraer una relación de pareja estable. Lo que muchas veces se ve en una constelación es que estas situaciones son dadas porque esa primera mujer fue excluida. Allí, cuando sucedió eso, se manejó de manera injusta y hubo un desequilibrio en el sistema. Y lo que sucede es que alguien del sistema, cuando hay un desequilibrio, va a querer equilibrarlo. ¿Y cómo va a querer equilibrarlo? Muchas veces llevando su mismo destino. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo podría estar atrayendo una situación similar a la de esta primera mujer de mi padre, o estar identificada con esa primera mujer de mi padre, y lo que tengo allí con mi padre es como si tuviéramos una relación a nivel inconsciente, como si yo le estuviera representando a esa primera novia. Por ende, ya estoy ocupada, porque
porque realmente internamente quien es mi pareja sería mi padre. Bueno, entonces estos son los elementos y todas las personas que hacen parte del sistema familiar. Si se dan cuenta, el sistema no es solamente esa familia con la cual tú vives, ni son a los que tú quieres, ni son los que te caen bien, no. El sistema familiar es toda esa gran red que viene de generación en generación y que han hecho lugar para que hoy estés aquí. Entonces voy a contarles algunas situaciones que pueden ir comprendiendo que tienen causa. Por ejemplo, vamos a mirar dos causas. Una causa en la familia de origen y una causa en el transgeneracional. Empecemos con el transgeneracional. Por ejemplo, voy a constelar porque tengo muchas dificultades económicas. Empiezo un negocio y no me fluye. Hago un negocio con un socio y me roba. Salgo del banco con la prima y me la roban. Entro a una empresa donde por fin conseguí trabajo y la empresa estaba cada vez de mal en peor, cierran y me sacan. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi dinero? Y miramos en el árbol genealógico y resulta que encontramos que el bisabuelo tenía unas tierras y se robó las tierras del vecino. ¿Qué significa esto? Cuando el bisabuelo hace eso genera un desequilibrio. ¿Y qué es lo que sucede? Que el sistema lo siente y alguien del sistema va a querer equilibrar eso. Puede ser que de generación en generación encontremos personas que empiezan a perder dinero de diferentes formas o simplemente no les llega. Entonces, miren cómo allí podríamos estar espiando una culpa que no nos corresponde y que la verdad es muy inconsciente, tan inconsciente que jamás nos daríamos cuenta que tiene que ver con eso. Y lo que permite hacer la constelación es darme cuenta y poner en orden esta situación. ¿Qué significa poner en orden? Soltar esta culpa que no me corresponde, una responsabilidad que le corresponde al abuelo, al bisabuelo. Y poder yo estar libre para poder abrirme a generar esa prosperidad que yo necesito en este momento. Entonces, esta, por ejemplo, es una causa transgeneracional. Voy a contarles una causa sistémica. Cuando hablamos de sistémica, hablamos más de la situación que se sucede en la familia de origen o en la familia actual. Por ejemplo, tengo muchas dificultades con mi pareja porque soy muy celosa. Y la verdad es que pues él no es que me haya dado, como decimos aquí en Colombia, papaya. Sin embargo, todo el tiempo lo estoy controlando. Y la verdad es que él es un hombre fiel, pero está hasta aquí conmigo, no quiere más. Y resulta que vamos a constelar y nos damos cuenta que mi papá, en su relación con mi mamá, tuvo una infidelidad y nos abandonó. Entonces miren cómo aquí lo que sucede es que como yo viví esa situación en mi propia historia, yo ya tengo un patrón de lo que es una relación de pareja. Y lo que hago es identificarme con mi madre y cargar su dolor. Claramente, si yo sigo en esa misma conducta, voy a terminar igual que ella, sola. Entonces, aquí vamos viendo cómo muchas situaciones no son cargas que nosotros llevamos, no son situaciones propias, sino son cargas que llevamos que no son propias. Y lo que permite una constelación es poderlas soltar. Bueno. Ahora voy a contarles